CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio radiofónico de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas. Hoy tenemos pues una invitada muy especial, muy interesante la reflexión con ella. Espero que se quede durante toda la plática y como cada semana me da muchísimo gusto saludar a mi compañera Verónica Palafox. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, Ivonne, muchas gracias. Es un gusto estar aquí en Gafas Violetas, el programa de las Constituyentes MX Feministas, que como cada semana, pues abordamos los temas que nos interesan a las mujeres y deberían de interesarle a toda la sociedad también. Escuchen todos y todas. Las constituyentes marcamos precedentes. Una gran conmoción ha causado el caso de Dafne, una joven de 13 años, una niña de 13 años, aunque pues muchos estudios no la consideran como niña, todavía la ponen ya como adolescente, pero en realidad 13 años, Vero, pues sigue siendo una niña. Esto ocurrió el 17 de julio de 2026 en la Academia Militarizada Marina Donitz en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ella pues tuvo una serie de situaciones que se presentaron durante un campamento al que asistió y lamentablemente llamaron a su familia para decirle que estaba muerta y la ponían como pues una cuestión de una especie de accidente y trataron de minimizar al máximo la situación. Gracias a la lucha de su mamá, es que hoy se ha logrado cambiar la tipificación del delito al delito de feminicidio y se va a hacer una investigación diferente, después de que se logró obtener un certificado de defunción que clasifica el hecho o la causa de muerte como asfixia por sumersión y la necropsia reveló además exceso de agua en los pulmones. Hay mucha información que comentar sobre este tema y sobre todo mucha indignación por parte de las mexicanas y los mexicanos, Vera. Es un tema que, pues sí, como tú dices, nos ha conmocionado y pues nos ha hecho reflexionar en las situaciones que pasan adentro de estos colegios. No es la primera vez que un colegio militarizado tiene un problema de violencia contra sus alumnas, contra sus alumnos. También se han dado casos también de chicos, adolescentes que han sido violentados. Y en este caso, pues la violencia fue extrema, por lo que nos ha narrado su madre, lo que se ha encontrado es la madre pidió una nueva necropsia, no la que le hicieron las autoridades ahí, porque finalmente no estaba convencida. ¿Por qué no estaba convencida? Porque la vio con golpes, la vio muy maltratada, lastimada. Ella misma dice, pues me la entregaron vomitada, muy toda sucia, y bueno, no es ese la forma en tratar a una chica que realmente hubiera tenido un accidente o una enfermedad. Entonces, y bueno, lo terrible de este caso es que pues las autoridades escolares pues niegan cualquier violencia ejercida sobre ella y el descaro del director que dice que va para quedar, bueno, como para una forma de reparar esta muerte, pues es devolviéndole lo que la mamá pagó por el curso de verano. Todavía llegamos a esos extremos de cinismo y de quererse quitar responsabilidades. Pero y mucho hemos hablado sobre el exceso de violencia que se llega a ejercer en estas academias o instituciones militarizadas. Ya lo hemos comentado en otra ocasión, los regímenes militares son los más violentos y machistas que existen en el mundo. No podemos como feministas avalar una situación así, porque les enseñan de una forma muy violenta una disciplina presuntamente para ejercer el bien. Y lo que
terminan teniendo como resultado son personas con muchos traumas y muchísima violencia que ejercieron y solamente saben actuar a partir de la violencia. Hay denuncias de otros compañeros que asistieron a este campamento donde dicen que la menor sufrió maltrato físico, psicológico y abusos durante todo la estancia y que estos incluían precisamente estas prácticas de sumergirla de forma forzada en el agua y supuestamente para hacerla que resistiera. Yo insisto, este tipo de enseñanza tiene que erradicarse porque no es correcta. No puedes enseñar a alguien con violencia. Me viene a la memoria que no nada más en las escuelas militares, también en los cuerpos de marina. Recuerdo el caso de una chica que también pues fue víctima de feminicidio, una joven de la marina, a manos del supuesto novio que tenía ahí, que también ella fue vi- víctima de estas violencias feminicidas. Y en este caso, bueno, en el caso otro, no fue por las prácticas, pero sí hay un abuso del poder en estas instancias, un manejo de, como tú dices, de la disciplina, un manejo de las jerarquías, sobre todo, ¿no? Los altos puestos, aunque sea un puesto inmediato, sienten que pueden ejercer un poder sobre sus subalternos. Ahora veamos cómo actúan las autoridades sobre esto, porque la muerte de Daphne solamente es una puntita de las arbitrariedades y violencias que se vivían ahí. Veamos si realmente lleva a una investigación seria, porque aun cuando ya se hizo esta modificación y se determinó que fue un feminicidio lo que pasó con Daphne, eso no significa que la familia y sobre todo la mamá esté conforme. Ella lo que quiere es ver a los responsables tras las rejas. Sí, esperemos que realmente se haga justicia. Y bueno, sí, aquí en esta, como en muchas otras ocasiones, si no hablan las madres, si no hablan los familiares, los casos quedan impunes, ¿no? Hay casos que pasan años, las autoridades dan largas, no lo hacen. Y a fuerza de que los padres promueven todas estas investigaciones, promueven una queja social, es que se da una respuesta, si bien ya una vida humana ya se perdió, pero por lo menos un paso más allá para la justicia para sus víctimas. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. Pues en esta ocasión estamos muy contentas de volver a ver a Claudia Espinosa Almaguer, abogada, en una ocasión anterior ya hablamos un poco sobre esta cuestión de los vientres de alquiler, pero en esta ocasión vamos a abordar otro tema. Ella recientemente publicó un artículo donde hace un análisis de esta disparidad de poder cuando una mujer denuncia a su agresor y su agresor ocupa una posición de poder, como es el caso de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, quien violentó públicamente, porque se vio en una grabación, a su esposa. Y todo enfrente también de su niñito, que pues es pequeño y que no, pues no deben de vivir una situación así. Pero cuéntanos, Claudia, ¿qué te motivó a hacer este artículo? ¿Cuál es el análisis que tú realizaste
en esta ocasión. Bueno, creo que a partir de lo que pasó ahora con el señor Víctor, que está actualmente imputado, entiendo, me parece que son dos, uno es violencia familiar y otro es violencia vicaria. Hay algunos hechos que se producen según lo que investigué en Morelos y otras cuestiones que se van a realizar en Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, Morelos sí tiene la violencia vicaria como delito, aparte de la violencia familiar, o sea, son dos artículos. Y cuando surgió el video, fue como muy comentado, si se fijaron, fue viral. Aunque estamos habituados en el país a ver este tipo de violencias, tanto en el ámbito público como pues, en las casas, ¿no? El hecho de la cercanía de esta persona, de este señor, con el gobierno federal y que acababa, digamos, que tiene toda una trayectoria siendo funcionario, siendo cercano al gobierno y teniendo puestos muy importantes de decisión a nivel de la administración pública, eh, creo que agarró en curva, que mostró, digamos, una faceta o terminó de sacar del closet, llamarlo de alguna manera, más bien, esta política pseudofeminista o que aparentemente en el discurso se preocupa por las mujeres y existe en algún lado. Yo, la verdad, mm, no la encuentro, ni en el exterior ni en el interior. O sea, creo que la situación que ha tenido ahora Claudia Sheinbaum como titular del Poder Ejecutivo no ha mostrado en ningún momento un interés o un abordaje de que sea una prioridad política la violencia que vivimos las mujeres. Y este es un caso, es decir, cómo reaccionan las mujeres en el poder, eh, a ese nivel, ¿no? A ese gran nivel de decisión de poder, cuando uno de los suyos es exhibido mediáticamente de esta forma, o sea, cuando se sale del control de cómo son los hombres de poder en la intimidad de su casa. Entonces, esto es una cuestión muy interesante, sí por lo que pasó con él, sí por la dinámica del caso, que tiene sus referencias, digamos, en la atención que se maneja a nivel nacional. Esto es parte del cotidiano, esto que ustedes vieron se recibe en el país todos los días. El delito de violencia es el tercero o el segundo según el mes que te encuentres, pero siempre es de los más, el que tiene más llamadas de emergencia y más incidencia delictiva. Entonces, eso es el cotidiano de muchas víctimas, pero en este caso es muy simbólico de cómo las mujeres también en el poder fungen como, pues hasta cierto punto como cómplices de la situación y de perpetuar la violencia contra otras mujeres, ¿no? Tenemos varios casos, ¿no? Está Cuauhtémoc Blanco, está Salgado Macedonio y otros que han sido protegidos precisamente por un grupo de mujeres que tienen poder. A la par, la presidenta empieza a impulsar esta que ha llamado ley en contra del feminicidio, que ni ha presentado claramente una iniciativa, pero que trata de aparentar que hay algo que se está haciendo desde el gobierno federal para detener la violencia en contra de las mujeres. ¿Cómo tomas esta situación? ¿Qué lectura le das, Claudia? Miren, curiosamente pues, sucedió una coincidencia, este, bastante extraña. Yo ahorita estoy investigando nuevamente, yo hice una investigación del delito de feminicidio en 2014, bueno, entre 2013 y 2016, y hice una revisión de cómo estaba el tipo penal en ese momento, a partir de la exigencia de la CEDAW
de que se tipificara como un delito, o sea, que se creara una figura que se sancionara como de manera diferente, digamos, al homicidio y al homicidio calificado en México. Ese proceso que terminó en 2017 y ya actualmente tenemos, yo revisé todos los tipos penales de México el año pasado, en junio, justamente hace un año. Y pues todo el país tiene un delito, o sea, en sus estados, los 32 estados, tienen un delito que se llama feminicidio, más el federal, entonces son 33 tipos penales, ¿sí? Hay en algunos muchas razones de género y en otros están las 7 que están en el 325 del Código Penal Federal. Si ustedes recuerdan los constructos teóricos de Lagarde, de Julia Monarres, de Carcedo y Zagot, pues casi siempre están 7: el feminicidio íntimo, el no íntimo, el de conexión, la exhibición del cuerpo, la mutilación, algunos delitos que se produjeran previo a la muerte. O sea, una de las características del feminicidio a nivel de cómo se genera como crimen, pues, es el causar o infligir un dolor muy importante, un sufrimiento a la víctima. Toda esa tipificación en la que nos tardamos casi 7 años, porque eso empezó en 2010 y concluyó en 2017, lo que seguía con la lógica de cómo se habían venido produciendo las cuestiones era preparar al Ministerio Público para investigar con lo que conocemos como perspectiva de género en la norma, pero que no es otra cosa que enfoque feminista. Y entonces, ese era el paso siguiente. Empezó a haber una tensión exacerbada, desde mi opinión, con los famosos protocolos de atención y de investigación que actualmente están desfasados, la gran mayoría, porque estaban acorde al sistema tradicional, no al sistema acusatorio penal de este momento, y se dio demasiado énfasis en los protocolos a nivel nacional. Se volcó toda la atención en eso y no en la norma, no en preparar al Ministerio Público. Y entonces, en esa evolución, de pronto este gobierno sale un día, recién, porque yo estaba en México en mayo cuando se reformó la Constitución, y dicen que van a hacer una ley general para todo el país de feminicidio. Ajá. Esa idea de hacer una ley general había sido idea de Hertz Manero. La solución de Hertz Manero cuando fue fiscal de la República era como desaparecer el tipo penal porque era muy difícil, según él, de acreditar. Y luego llega a Saldívar a la corte y él todavía, si ustedes buscan Ley General del Feminicidio, van a encontrar su proyecto. Él hizo una propuesta y la metió al Congreso junto con una serie que se llamaba El Caníbal. No sé si se acuerden de aquella vergüenza nacional que hubo. Y entonces ahora vuelve a retomar el Ejecutivo la idea de hacer una ley general. ¿Eso qué significa? Que tendríamos un solo marco de figuras penales para todo el país, como hoy está la Ley General de Trata, por ejemplo, ¿sí? Eh, ¿Qué observo yo? Pues para empezar, lo que no se ha visto es la norma, porque si recuerdan que se anunció ahora, justamente cuando liberaron a Víctor, se anunció que iban a entregar la iniciativa. No, no, nadie la ha encontrado. Todo el mundo nos hemos puesto a buscarla en las páginas oficiales del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, para ver en qué consiste el proyecto y nadie la ha hallado. Es como que se entregó, creo yo, a nivel simbólico y además se presumió que había una autora de esa norma que tampoco nadie dice quién es, ¿no?
No fue como cuando se hizo la Ley General de Acceso, que sabíamos que quien estaba de diputada, pues era Marcela, y que tiene un haber de conocimiento, pues relevante, porque ella hizo el constructo en México. No sabemos quién lo escribió y en qué calidad viene, ¿no? ¿Qué calidad tiene la norma? Pero sí sabemos que lo más probable es que como Morena tiene mayoría en el Congreso Federal, pues se vaya a aprobar esté como esté, ¿no? Tú nos hablabas de que se presentó ahora, pues como un poco como para responder porque a los cuestionamientos de este caso, que pues despertó grandes expectativas, como no lo han hecho otros casos, y sabemos que hay muchísimos, ¿no? Tú hablas de aquí de más de 2 millones de denuncias de violencia familiar y que es la antesala de muchos feminicidios, ¿no? Y bueno, a principio de año, por marzo, por ahí ya la fiscal había presentado que se iba a presentar, había hablado de que se iba a presentar esta iniciativa. Sin embargo, tengo entendido que no es igual esta última que se presentó, que tiene algunas variantes. No sé si esto sea cierto y por qué, pues nada más se va anunciando que va a haber que hay una iniciativa de ley de feminicidio, pero no vemos que trascienda, que realmente se discuta y se publique, ¿no? Esta ley. Entonces, no sé tú en este sentido qué opinión tengas de que haya estas dos presentaciones. Mire, a mí me preocupa bueno, varias cosas. Me preocupa, no me gusta la coincidencia de que justamente cuando pasa el caso de Víctor, eh, porque se mediatizó, su esposa pidió eh, en medios a la presidenta su ayuda, ¿no? Porque pues en eso de llegamos todas, igual la señora no llegaba. Si ustedes se fijaron en la brutalidad del video y en el cómo se comportó ahí, desde luego que hay un proceso penal y hay una presunción de inocencia y todas las personas que son acusadas por un delito tienen la oportunidad de producir una defensa. No obstante, esa perspectiva implica o trae como consecuencia un mensaje y es que el machismo de izquierdas y de derechas eh, es el que es, ¿no? Y ahí sí no hay manera de quitártelo de encima. Entonces, hay una decisión de fondo importante de poder por parte de ellas, tanto en los casos de Cuauhtémoc, que fue aberrante en la Cámara, que todas se volcaron a defenderlo, fue muy, muy triste de mirar. Eh, la, Desde mi perspectiva, claro, yo no creo que en Morena haya feministas, mujeres, no lo veo. No veo feministas en la Cámara, o sea, no veo a nadie en Morena que tenga una agenda que hable de nosotras las mujeres y de los problemas que se iban a resolver con política de Estado, con perspectiva feminista. Yo lo que veo es el mismo ejercicio utilitario y simbólico que usó Irene Montero en España cuando estuvo en el poder con Podemos y con Sánchez, etcétera, para señalar o para presumir que había una política feminista cuando no la había, porque esta indiferencia va de la mano con el borrado del sexo, que también hemos batallado muchísimo y hemos estado viendo cómo de pronto la mujer empieza a desaparecer como sujeto en la propia legislación, ¿no? Porque este tema está enlazado con muchas otras cosas de la agenda que manejamos colectivamente las agrupaciones feministas. En este caso, Itzel, que es la nueva futura secretaria titular de la Secretaría de las Mujeres, dijo que él era un hombre muy preparado, que era un hombre que tenía muchos títulos y tal, y efectivamente el señor es SNI, estudió varios posgrados,
es un experto en la materia, pues, esta del manejo de la física, etcétera. No obstante, eso no significa lo, este argumento de que la gente o de que los hombres formados académicamente no son violentos, pues ya vimos que no es así, ¿no? O sea, no hay finalmente quien escape de la cultura machista que habita en México y que forma a los hombres y a las mujeres. Y en este caso, pues el señor no se salva y obviamente no se salvan muchísimos otros personajes de la izquierda actual, ¿no? Y la otra parte es cuál fue la reacción de la propia presidencia. O sea, a mí hay algo que me gustaría tronar y siento que algunas de nosotras estamos todavía como en una burbuja, como que no queremos renunciar al sueño que tuvieron muchas de que como llegó a una mujer al poder, esa mujer iba a tener conciencia de lo que estamos viviendo, 64 millones de mujeres en el país y de la violencia feminicida que estamos las otras atravesando. Yo creo que no hay prueba de que le importa porque no lo hubo cuando ella era jefa de Ciudad de México y no lo hay ahora. Cuando hemos hecho marchas, cuando se han dado movimientos del 8 de marzo, la respuesta suya ha sido sumamente violenta contra las feministas. Y la agenda no es una agenda que se maneje, más bien como que se suple a las feministas por funcionarias. Y como vimos en este caso de la futura secretaria de la mujer y de la anterior, ¿no? Y de la anterior, ninguna tiene conocimientos en cuanto a los derechos de las mujeres. Ninguna maneja agenda de ningún tipo, ni de la igualdad, ni de la violencia, ni de ninguna otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa con la situación de la incidencia delictiva? Pensemos, por ejemplo, que solamente la incidencia delictiva nos damos cuenta de 1 de cada 10 crímenes que se produce contra las mujeres. O sea, solamente vemos uno, ¿no? De cada 10. Entre 2015 y 2026 hay 2 millones, poco más de 2 millones de denuncias de carpetas de investigación en el país. Y a mí me parece que son eh, pocas. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas veces va la policía a las casas, a los hogares, y las víctimas no quieren que se lleven a sus parejas, ¿no? O no quieren entrar en conflictos familiares o que no se lleven a la persona, etcétera, porque hay un vínculo importante para ellas o hay una necesidad o una dependencia económica. Los 5 millones son llamadas al 911. ¿Cómo a otra cosa son las atenciones en salud pública, las atenciones que tiene IMSS, que tiene ISSSTE, que tienen los espacios de IMSS Bienestar, donde también llegan las mujeres lesionadas, que esa es otra dimensión que no vemos. Pero si las llamadas son así y las denuncias son así, imagínense cuántas se están quedando y además a dónde llega la autoridad realmente, porque tampoco se ha invertido ni en refugios, ni en instituciones, o sea, se alcanza a atender lo que se ve, pero hay muchas regiones en México donde la violencia no está, no hay con quién ir a denunciar porque no existe la autoridad ahí, ¿no? Y de estas cosas, de estas problemáticas, que depende en dónde te pongas, es decir, en el ejercicio de reflexionar, y yo les invito a que reflexionemos, todas las que nos están viendo o escuchando, ustedes también. Siempre hay que hacer como este ejercicio de decir en dónde estoy parada, ¿no? ¿Quién soy? Porque nos ha tocado ser la amiga que acompaña a denunciar, nos ha tocado ser la víctima, nos ha tocado ser la hija, ¿no? La madre, la hermana, etcétera, cuando se trata de otras personas que nos importan. Pero allá arriba en ese poder, me parece que no importamos. Desde donde yo lo veo, que es la atención a víctimas todos los días, no, es como estar, me voy a oír muy brutal, pero es como estar trapeando sangre
sin que nadie te pase otra, o sea, ayuda, ¿me explico? Ayuda para ellas, no ayuda para mí, ayuda para las víctimas, porque además desde la pandemia se ha agravado. Todavía tenemos la coleta de todas las violencias que se produjeron contra las mujeres y sus familias durante la pandemia y después. Tenemos muchos problemas a nivel de política social, de cómo están las familias y de cuál es su circunstancia de salud mental y de dinámica familiar. Entonces, eso no lo está atendiendo nadie. Y cuando no lo atiendes, cuando no lo quieres ver, aunque tú no quieras ver el problema va a crecer, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy advirtiendo ahorita? O sea, estoy advirtiendo elementos de mayor violencia y riesgo para las mujeres y para sus hijos y sus hijas. Claro, y toda esta política de simulación, ¿no? Donde las mismas instituciones o mujeres que forman parte de las instituciones se han robado las consignas feministas para tratar de legitimar las acciones que están realizando. Y vemos por ahí en los eventos, por ejemplo, de la hora fiscal, donde la empiezan a cuestionar sobre el no trabajo no realizado y empiezan las mujeres que la acompañan a gritar, no está sola, no está sola, lo mismo que pasó con Cuauhtémoc, ¿no? Y me recuerdas también, Claudia, este discurso que se hizo desde el gobierno federal del presidente López Obrador, donde se decía, es que las denuncias son falsas. Y se siguen, pues, difundiendo la idea de que las mujeres mentimos cuando hablamos de violencia, ¿no? Efectivamente, yo creo que a partir de que llegó Andrés Manuel, es que la izquierda siempre ha sido igual de machista que la derecha, o sea, pero diferente, ¿no? A la hora de la explotación, a la hora de la usura de las víctimas, a la hora de traernos en la boca en campaña, de traer a las víctimas en la boca en campaña, hubo mucho compromiso, se hicieron compromisos. Y si ustedes recuerdan, el anexo 13 se ha desaparecido en becas porque Andrés Manuel hizo un uso personal, o sea, digamos, él decidió hacia dónde iba ese dinero. Tan es así que la Red Nacional de Refugios ha estado batallando todos estos años para conseguir los recursos y es, digamos, algo simbólico la atención. Tendríamos ya que haber llegado como país a un nivel de espacios y de albergues especializados de seguridad media o baja para que la víctima empiece a salir y a trabajar, porque si recuerdan los refugios actuales, pues son de seguridad alta, ¿no? Son de seguridad alta y se vinculan entre sí y tal para proteger a las víctimas y a sus hijos. Ya tendría que haber espacios de otro nivel para que la mujer comience a tener un proyecto de vida y comience a trabajar. Y eso no existe. ¿Con qué se están conformando los estados? Pues se están conformando con dinámicas laborales que son como estos cursos, no sé si les ha tocado en sus estados, de poner uñas, de enseñar a peinar, cuestiones así, o sea, inclusive trabajos bastante estereotipados para las mujeres, en donde se da una formación, pues, que al cabo de, o sea, que a largo plazo, en el largo aliento de lo que necesita una madre jefa de familia para proveer a sus hijos, cuando la otra persona no responde o cuando se desaparece o cuando no hay quien asuma o comparta la responsabilidad, eh, poniendo uñas va a estar un poco complicado, ¿me explico? O sea, el alcance que piensa el Estado de las mujeres, de cómo atravesar la violencia, cómo brincas, cómo atraviesas esa dinámica para independizarte, atraviesas el riesgo para dejar atrás a tu agresor y para que tu agresor no te mate, porque recordemos que cuando se separan en una relación violenta, la mujer tiene mucho riesgo de ser asesinada. Entonces, ¿cómo haces esa separación
¿cómo provees a la mujer de herramientas psicológicas, herramientas de preparación para que se independice, no solo de su esposo, sino de ti como Estado? ¿Me explico? Cómo la haces entrar a la fuerza laboral? Es que no les están haciendo entrar a ninguna fuerza laboral, a ningún trabajo con prestaciones, con IMSS, con Infonavit, ¿no? O sea, están haciendo como negocitos y cuestiones que difícilmente sacan adelante a dos o tres niños, ¿no? Que es el promedio que está teniendo, sobre todo en estados socioeconómicos bajos. Y otra cosa grave que está sucediendo ahora es la entrada a la dinámica familiar de la droga. Está habiendo ahorita, hace 8 años, hace 10 años, solamente teníamos cuando tú entrabas a abordar un caso de violencia, teníamos presentes algunas sustancias que eran el alcohol, la marihuana y por mucho la cocaína, ¿no? Pero en este momento, la dinámica que se está dando en los estados, ya no somos un estado o sea, estados de tránsito de la droga. No, la droga se queda y se consume. Y estamos teniendo mujeres muy jóvenes consumiendo droga a muy temprana edad y que resultan, digamos, en embarazos no deseados, en niños que nacen muy prematuros, en cuestiones muy graves de salud y en situaciones de violencia. Entonces, en este círculo, ¿no? En esta vorágine que se genera, pues se produce una problemática muy profunda que difícilmente puede uno resolver con cursitos y cosas así, ¿no? Necesitamos realmente una política seria y a largo plazo, donde haya dinero, porque claro, cuando se modificó la Ley General de Acceso hace en 2018, esa modificación de la legislación para las medidas de protección decía que no les iban a dar dinero a los estados para implementarla. Entonces, ¿para qué la cambias? O sea, pues déjala igual, ¿no? Si finalmente nosotras no le valemos al Estado para que invierta en que no nos maten, pues no sé qué más te puede convencer como poder, ¿no? Y yo pienso que una gran falta también que tenemos es todo este trabajo preventivo, ¿no? Porque ya estamos viendo que no pueden resolver las situaciones que ya pasaron, las situaciones de delito, de violencia y todo esto. Pero como tú dices, no hay un trabajo preventivo y precisamente pues se van entrando todas estas violencias a los hogares, a los espacios laborales también se dan ahí, ¿no? Donde también pues no hay toda una política de prevención pues desde el sexenio pasado yo dije, bueno, ¿cómo vamos a prevenir que haya violencia? Con un cuadernito, una cartilla moral que reproducía había un párrafo que decía, retomaba que la mujer debe estar en su casa atendiendo a sus niños y sirviendo a su marido, ¿no? Y ahora, bueno, hicieron los derechos de las mujeres, pero y tengo el cuadernito, ya los leí, ¿y qué pasa, no? Entonces, aparte de que no hay soluciones ya cuando se da la violencia, tampoco las hay previas, ¿no? La educación no está alcanzando los niveles que requeriríamos como para formarnos. Y lo vemos retomando el caso que tenemos como ejemplo, pues ella es una mujer preparada y tampoco ha podido llevar su caso bien. Yo pienso en los millones de mujeres que viven diariamente la violencia y no tienen ningún argumento, ninguna herramienta, pues para saber hasta dónde están sus derechos y qué puede hacer, ¿no? Entonces, no sé tú cómo veas esto, si también la prevención tendría que ser una prioridad, pues para frenar un poco esta violencia hacia las mujeres. Yo creo que nos han educado, y este caso también es muy paradigmático para abordar ese tema. Fíjense que eh, hay una situación que hemos visto a lo largo de los años. Yo ya estoy por cumplir 22 años este octubre de dar atención a víctimas. Y me ha pasado muchas veces que hay
gente, o sea, coincides con otras personas que como tú saben de este tema de violencia y tal, ¿no? Y tienen nociones o son expertas, como nosotras, ¿no? Y caen en dinámicas de violencia. Entonces, cuando tú sabes, es una cuestión muy particular, porque cuando tú sabes eh, o trabajas en violencia y eres víctima, tienes, si de por sí las mujeres no tenemos compasión de nosotras mismas, es decir, compasión es entendiendo como no tenemos empatía con nosotras mismas como seres humanos y nos entregamos porque así nos educaron al cuidado de todo el que se pase por la calle, ¿no? O sea, cuidamos nuestras familias, cuidamos a los enfermos, a los adultos mayores, o sea, a nuestros hijos, nos volcamos en el amor, porque políticamente eso es lo que hablan las feministas, ¿no? O sea, estamos tan entretenidas entregando el amor de todo hacia los demás que no nos cuidamos, que no tenemos compasión al momento de reconocer que estamos atravesando algo, porque ella sí efectivamente es una mujer preparada, pero la educación tampoco te da para no ser víctima. Y curiosamente hemos tenido, bueno, yo he tenido la experiencia de trabajar con mujeres, colegas, que saben qué es la violencia y que han vivido violencia en algún momento por parte de sus parejas. Y entonces este es un ejercicio de doble falta de compasión. No solo no me perdono ser víctima, sino no me perdono ser víctima porque yo sé de lo que estoy hablando, porque yo me sé la ley general de acceso de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de principio a fin y le doy 3 vueltas. Eso tampoco garantiza, y es importante que lo sepamos todas, no garantiza que no llegues a ser víctima de violencia tú misma. Ajá, no es una vacuna, porque nosotras también estamos culturizadas en esta sociedad y en determinado momento, además ningún agresor llega y de primeras te hace daño. O sea, las relaciones no empiezan de esa forma. Ahorita hablando de este tema con la situación del señor Víctor y de la víctima, ¿no? Las relaciones no empiezan siendo violentas. Si empezaran siendo violentas, pues no le entrabas, ¿no? Pero creo que es un gran estigma para quienes nos dedicamos a este tema, que en determinadas circunstancias hayamos sido víctimas de violencia también. Yo personalmente en mi vida he sido víctima de violencia en algún momento y atravesarlo y superarlo y trabajarlo como víctima implica reconocer pues que el médico no se receta solo, ¿no? O sea, tú puedes ayudar a otras mujeres, o más bien no ayudar, sino hacer tu trabajo, y eso no significa que en determinado momento otras compañeras sean feministas, luchadoras, activistas, etcétera, y no estén atravesando por una dinámica igual. Creo que ese estigma lo debemos de, porque lo tienen quienes somos expertas, lo tenemos, lo atravesamos y además tenemos grados y tenemos un montón de cosas, ¿no? Y decimos, y llega un momento así que decimos, no, yo nunca me voy a dejar y tal, y acabas envuelta en una dinámica indeseada, sea de un grado o de otro. Y creo que tenemos que tener mucha conciencia y mucha consideración a nosotras para superar una situación así y salir adelante de ella y resolverla. Claro, nosotras tenemos más herramientas. Hay otras mujeres que no las tienen, pero no tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la reacción de cómo actúas ante un acto violento. No sé si me explico. O sea, claro que jamás le recomendaríamos a una mujer que confronte a un varón porque el hombre es más fuerte, ¿no? Pero sí que se pusiera a salvo y buscara apoyo inmediatamente, porque él no suele cambiar, suele empeorar. O sea, si tú te quedas como mujer, y ahí sí
todas estamos en la misma circunstancia, o sea, todas somos mujeres. En esa circunstancia, por discriminación sexual, todas estamos hasta cierto punto en riesgo de vivir un sometimiento de esta naturaleza como el que vimos en el video. Entonces, jamás hay que, digamos, confrontar a un agresor así, ¿no? Porque corremos el riesgo de que realmente tengamos un daño importante o un riesgo feminicida. Lo que tenemos que hacer es ponernos a salvo y pedir ayuda, ¿no? O sea, reconocer que estamos en una condición a nivel psicológico de suprasubordinación, o sea, que pensamos que el otro es más que nosotras y eso es lo que nos pone en riesgo y buscar ayuda. Claro, buscar ayuda, seas quien seas, seas doctora en filosofía o en lo que tú quieras, o en lo que ustedes gusten, ¿no? O sea, no hay una condición en donde no, en tanto el hecho de ser mujer nos condiciona socialmente a poder llegar a ser víctimas, todas nosotras debemos estar alerta de no permitir ningún tipo de maltrato. Y qué bueno que mencionas esto, Claudia, porque hay muchos estigmas o estereotipos que se siguen perpetuando alrededor precisamente de las víctimas, como la víctima perfecta, ¿no? Que tenga ciertas características o que reaccione de alguna forma. Y en este caso en particular, una de las vertientes fue precisamente esa, así de, es que ella es una mujer que tiene ciertos estudios, entonces, ¿cómo es posible que haya caído en esta situación? Y por otro lado está esto que se ha llamado que le perdonó, que le otorgó el perdón, aunque ella ya después dijo que no fue así, pero en el momento en el que se menciona, hubo una gran cantidad de personas, mujeres y hombres, que salieron a criticarla por haber realizado esto, no sin tomar en cuenta pues las dinámicas precisamente de poder que se manejan, que te llevan a tomar ciertas acciones, ¿no? De que allí yo, o sea, si son los tipos, hay dos, eran estos dos tipos penales que yo les contaba, que es violencia familiar y es violencia vicaria. Si fue en el municipio de Morelos, que abarca el Código Penal, ¿no? De ese estado no permite el perdón en casos de violencia. Algunos sí. Por ejemplo, San Luis Potosí lo permite, permite el perdón legal, ¿eh? La primera vez. Nada más. O sea, si tú después tienes una situación de violencia por segunda vez con la misma persona, ya no se te permite que otorgues el perdón, justamente porque la dinámica va avanzando. Pero en el caso de ese estado, los dos delitos se persiguen de oficio. Es decir, el perdón legal solamente va a estar en aquellos delitos que se persiguen por querella necesaria. Así dice, el tipo penal tiene que decir en el código, si tú ves que dice, se persigue por querella necesaria, implica que puedes dar perdón. Esos no. Entonces ella pudo haber dado el perdón legal, que no significa un perdón emocional o el perdón este judeocristiano que tenemos en la cabeza, no, sino un perdón sobre la investigación. Pero no funciona porque el delito lo impide. ¿Qué es lo que pasó? Que se cambió la medida cautelar porque era de prisión, porque el imputado no tenía un domicilio fijo para garantizar que él no se iba a salir de México. ¿Me explico? Y cuando la juez dijo, cuando el abogado dijo, bueno, sí tiene este que está en Ciudad de México, la medida cambió. O sea, él sale de la cárcel, pero sigue bajo proceso. Y probablemente lo que vayamos a encontrar es una herramienta previa al juicio que se llama suspensión condicional. La suspensión condicional es tal cual dice, yo suspendo el proceso de investigación si tú, mi acusado, te comprometes a algunas cosas. ¿Cuáles? Pues están en la norma, a veces es tomar terapia, ir a un manejo de control de adicciones, pagar pensión alimenticia, o sea, pueden ser una o varias durante determinado tiempo, ¿ok? Que no te le acerques a la víctima, cuestiones así.
Pero eso, ahí estamos hablando del ámbito jurídico penal. Entonces, y la otra parte es la parte mediática que tú bien señalas. En la parte mediática, yo honestamente nunca he visto una estrategia mediática en donde la víctima exponga su situación sin ser juzgada, porque si lo vas a mediatizar, pues yo lo entiendo que en este caso ella lo hace por una desesperación muy importante de que se le estaba jugando la vida, ¿no? Pero en otros casos, algunos abogados proponen hacer o mediatizar los casos para tener pues un manejo estratégico con el juez. Si se les recomienda hacer eso, mi sugerencia es que vean cuál es el objetivo. Porque eso que ella decía de que estoy presionada mediáticamente y que todo el mundo me está así como haciendo comentarios y tal, es muy abrumador para la víctima. Entonces, tiene que tener una utilidad. Si no tiene una utilidad, o si empiezan a haber juicios de que por qué lo perdonaste, luego por qué les pasa eso, no sé qué, porque si denuncias, mal, y si no denuncias, mal. O sea, a la gente realmente, a la sociedad, difícilmente la vas a tener contenta, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues tomar una decisión en cuanto a que si vas a hacer algo público, pues vas a enfrentar todo un sistema que no le gusta que le embarres en la cara que los hombres son violentos en México. No les gusta. Además, estamos hasta cierto punto acostumbrados a que a las mujeres las asesinen de forma brutal. Tan lo estamos que el nivel de impunidad de estos delitos está por arriba del 80%. Es decir, no resolvemos tampoco los feminicidios, por más brutales que sean. Y claro que una víctima va a tener siempre un reproche social. Por eso yo sugiero que cuando eso se lleve a cabo ya pidiendo así como que a Santa Claus, ¿no? Pero que tenga un buen equipo jurídico, que tenga un psicólogo que lo acompañe y que le explique los términos también, un asesor victimal que le explique los términos legales, porque los espacios de la justicia son espacios muy fríos, muy crueles. O sea, el lenguaje del penalista es un lenguaje poco dado a ser comprensible para los demás, ¿no? Pero tiene su porqué. No es inútil, o sea, no es que nos guste a los abogados penalistas hacernos los complicados, no, tiene su técnica, pero es deseable que la víctima tenga una buena asesoría que le explique, que haga una traducción comprensible de lo que pasa en el proceso y que ella se sienta siempre arropada por la gente que la está acompañando, porque acompañar a una víctima, y además la otra cosa que tú dices muy bien, cuando tú eres una persona o una mujer que tiene, por ejemplo, mucho carácter, que es muy característico de las feministas, la gente dice, es que tú cómo vas a ser víctima, ¿no? Si eres muy enojona o tienes mucho carácter o o sea, hay este prejuicio de que la víctima tiene que ser una señora que esté todo el día llorando y temblando y tal. Lo vimos en España cuando fue la violación del festival este que hacen de toros. ¿Se acuerdan? El caso paradigmático de la mujer que fue violada tumultuariamente por 5 varones en Pamplona. Ella no reaccionaba o sea, la juzgaron porque no reaccionaba como una víctima normal, ¿no? Y no es así, o sea, las víctimas son personas como nosotras que tienen una circunstancia en donde están atravesando un momento muy difícil y tú las estás acompañando, porque esa es la otra cuestión de nosotras como quienes la atendemos. ¿La atendemos así o la atendemos así? Si yo estoy en una posición vertical con la víctima, como está el médico con la paciente, ¿no? En donde yo mando y tú me obedeces, pues
es muy difícil el vínculo. Pero si tú y yo somos iguales y yo estoy trabajando en un servicio de atención y yo estoy acompañándote en esto, pues te voy a acompañar hasta que tu proceso culmine o hasta que la etapa que me toca termine, ¿no? Pero somos iguales. Entonces, esa horizontalidad ayuda mucho. Y claro, el respeto siempre es bastante útil entre quienes trabajamos con las víctimas y la víctima misma, ¿no? Pues todo esto que nos dices es muy importante escucharlo, porque si realmente hay quienes, no, tú cómo vas a ser víctima y ¿por qué te dejas? Normalmente le dicen, no, ¿por qué te dejas? Porque las circunstancias pues te encierran en ese círculo de violencia, ¿no? Pues te agradecemos todo esto que nos has comentado y pues muchas gracias por este tiempo que nos diste para esta entrevista y bueno, pues te seguiremos dando lata cuando tengamos más dudas de cuestiones legales porque pues tú estás pues, pues en un nivel que pues nos puede orientar muchísimo. Te agradecemos mucho, Claudia. Y pues esperamos seguir en contacto. Muchas gracias. No, al contrario, yo les agradezco mucho el tiempo, el interés. Como compañeras feministas siempre estamos aquí cerca, acompañándonos en esta lucha colectiva por recuperar nuestros derechos humanos. Para mí es un gusto estar con ustedes y pues ya saben que aquí estamos para lo que se necesite y yo les mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por la invitación. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que tenemos una cita el próximo martes aquí en CIMAC Radio y muchísimas gracias a mi querida Vero Palafox por estos minutos. Ivonne de la Cruz, muchas gracias también por estos minutos que compartimos y que pues siempre es un placer hablar con nuestras audiencias y esperamos que nos escriban para que nos pidan temas, para que pues si alguna quiere participar aquí en el programa, también tiene las puertas abiertas. Y vamos a concluir con la frase de esta semana, es una frase de Oprah Winfrey, que ella tiene una frase, por supuesto en inglés, pero la traducción es la siguiente. Creo que ambición no es una mala palabra, simplemente significa creer en ti misma y en tus habilidades. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.